preguntarte. Sí, 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 o sea, quería saber si era ese el que tengo que usar o no. Eso es una llave nomás, ¿verdad? Sí, como un pulsador que se mueve con el agua, ¿verdad? Sí. O sea, sería Sí, ese, profe, ¿verdad? sí, ese mismo. Incluso podés usar dos cables pelados también, porque eso, el agua es conductora, digamos, hasta cierto punto, ¿verdad? Ah. Entonces, los cables pelados funcionan también. Pero ese sensor está perfecto. ¿Eso de dónde lo viste? No, o sea, ese yo busqué, profe, en internet y era lo que me salía. Pero yo cuando fui al mercado, ahí no encontré, entonces quería asegurarme si era ese primero. O Ujú. sea, para Y buscar. podemos mirar un poquito, podemos mostrar. Sí, sí, ahora te comparto. Este sería, profe. Ujú. Y hay una hoja técnica o algo allí. La verdad que no busqué todavía eso. Tenés que buscar la hoja técnica, digamos, para saber si de qué se trata exactamente, ¿verdad? Porque lo que dice ahí tiene buena pinta, digamos, por lo que dice, ¿verdad? Pero, mm, espera un poco, ese que dice Arduino, Ese. ¿ese es el botón o no? Sí, este es el mismo, creo. Eh, Entro en este, profe. sí, entra un poquito. Eh, Tenés que fijarte nomás que sea, como ahí dice on-off, ¿verdad? Pero tenés que ver bien cómo funciona exactamente, ¿verdad? Ujú. Tiene que haber una hoja técnica, ¿verdad? Del sensor. Ya, entonces tengo que buscar eso y ahí veo si es que funciona o no. Y sí, porque vos lo que querés saber es si funciona, o sea, si es, eh, sí, si funciona, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, normalmente es un flotador nomás luego, ¿verdad? Sí, 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 o sea, estuve viendo videos y ahí mostraba con el flotador. Sí, pero como te digo, es simplemente una llave, un botón, ¿verdad? Igual que un pulsador. Cuando alcanza un cierto nivel, aprieta un botoncito. Eso, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Ya, Pero como te digo, si vas a comprar algo, tenés que revisar el manual exactamente, ¿verdad? Y ver que sea lo que vos querés que sea. Pero ya. no viste el manual de eso, no estudiaste un poquito de eso, tenés que mirar, ¿verdad? Sí, 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 claro. Tengo, tengo que ver primero qué hacen. Y sí, porque así de pinta no te puedo decir qué es lo que es, ¿verdad? Parece como te digo un flotador, ¿verdad? Pero no sé exactamente. Ahí abriste una pestaña nueva, a ver. Eh, Está en la descripción. Ujú. Un interruptor magnético tipo real switch. Ahí te dice. Es lo mismo que se usa en las alarmas. No sé si conocer los sensores de las alarmas, Sí, 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 conozco. en las puertas, ¿verdad? Ujú. Normalmente por la puerta que se abre, digamos, se pone Un sensor magnético. un imán, en realidad, ¿verdad? Y por la parte fija de la puerta se pone un real switch, que le dicen, que es básicamente una llave que se cierra con el imán, ¿verdad? O sea, cuando el imán se acerca, se cierra el reel, ¿verdad? Y cuando se aleja, se abre. Sí. Este también había visto, profe. Así, de este modelo. Sí, esos son del tipo que se llaman flotante, ¿verdad? Ya. Y a ver, la mecánica, cómo funciona, lo que no sé exactamente, ¿verdad? Subí un poco más Este. en la ¿O página. cuál? Ese flotadorcito se mueve sobre el pivot, ese seguramente, ¿verdad?
ese tipo de cosas son las cosas que tenés que saber cómo funciona, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya. Yo me puedo imaginar, digamos, pero en realidad para eso están los manuales, ¿verdad? Sí. Para que te digan cómo exactamente funciona, ¿verdad? Dale, profe, entonces voy a mirar el primer manual para ver qué hacer primero. Y sí, tenés que tener algo que te diga cómo funciona, ¿verdad? Porque por lo demás es adivinar nomás, no se puede adivinar, ¿verdad? Porque sí, los datos técnicos. Buenísimo, profe. ¿Está? Dale. Gracias, profe. Ahora, empezamos entonces con la clase. Quería, como les dije, esta semana quisiera empezar con las interrupciones en el procesador, ¿verdad? Un momentito, voy a poner a grabar en clase. Entonces, les decía que esta semana íbamos a empezar con las interrupciones de este procesador. Pero antes de ver eso, quiero mostrarles rápidamente un periférico más muy sencillito que tiene este procesador, que se llama el SysTick. SysTick Timer. En realidad el nombre es SystemTick Timer. Vamos a mirar después el manual del dispositivo de Texas, del procesador de Texas, de nuestro procesador, ¿verdad? Este dispositivo es un temporizador, contador, básicamente. Es un periférico diseñado en realidad por ARM, no por Texas. Pero lo más interesante de todo es que es sumamente simple de usar. Eso es lo mejor que tiene. Y sirve básicamente para contar el tiempo. ¿De acuerdo? Es un contador de 24 bits que funciona con el clock del sistema, digamos, el clock del chip, del microprocesador, ¿no? Eso es básicamente. Miren, entienden que esto es un hardware independiente del procesador. Es un hardware que es un contador como los que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que vieron en Digitales 1, diseñaron incluso en Digitales 2, ¿verdad? Pero es totalmente independiente al procesador en sí mismo. Ese es el chiste de estos dispositivos. Lo mismo el GPIO. Todos estos son hardware independiente al procesador. Así mismo. Están en el mismo integrado y en realidad tienen una interfaz también con el procesador. O sea, yo puedo interactuar con el dispositivo. Pero el dispositivo es independiente. ¿De acuerdo? O sea, opera según su diseño, completamente independiente del procesador. O sea, lo que haga el procesador, a él no le afecta, dicho en otras palabras. Voy a conectar mi auricular. Un momentito, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha? Genial, perfecto. Entonces, les decía que este contador de 24 bits es un contador completamente independiente de la CPU. Eso significa que lo que la CPU haga no afecta a este contador. Él trabaja por su cuenta. Tiene una interfaz con el micro. O sea, yo puedo decirle, configurar ciertos elementos del conteo, pero en realidad el contador funciona
totalmente independientemente. Por ejemplo, aquí pone el profesor Balbano, si tenemos una frecuencia de 80 MHz en el System Clock, normalmente no se le llama Bus Clock, en la nomenclatura del manual del Texas Instruments se le llama System Clock. El System Clock es el clock que usa el microprocesador. ¿Okay? Entonces, si el System Clock es de 80 MHz, entonces este contador que tiene ese mismo clock se decrementa un valor cada 12.5 nanosegundos. De vuelta, independiente de lo que haga la CPU. Entonces, él cuenta, es un down counter que se llama, un contador en decremento, ¿verdad? O sea, cuenta desde n hasta 0. Este es un contador de 24 bits, ¿no? Entonces, el valor máximo de n, ¿cuánto sería? Si es un contador de 24 bits. Mega. Perdón. Más o menos. No escuché, no entendí nada. 16 millones por ahí. 23 millones. 16. 16 millones. No, ¿verdad? ¿Por qué decís 16 millones? ¿Cómo calculaste ese valor? ¿Qué preguntaste vos, profe? ¿Cuál es el valor máximo del valor máximo de n? Si hay es un contador de 24 bits. Dos a la 24, sí. Perfecto. Genial. Excelente, entonces. La verdad que no te escucho muy bien, Matías. No sé si soy yo nomás el problema o qué pasa. Sí. Yo escucho con mucho ruido, ¿no? Así como si no... No, de hecho casi no entiendo lo que dice. Entonces, el valor máximo de n sería, está bien, entonces de 17 millones y pico, ¿verdad? Que es el valor máximo que se puede poner en este contador. A partir de ahí el contador comienza a contar hacia atrás. O sea, va contando, se va decrementando hasta que llega a 0. Entonces, de acuerdo, así funciona esto, ¿verdad? Lo que nosotros podemos configurar en este contador es básicamente solamente un par de cositas. Estos son los registros del procesador, del SysTick. Son 3. El primero que está aquí se le llama control. ¿De acuerdo? Y como su nombre indica, este registro en realidad no se llama así, se llama CTRL, ¿verdad? Control Register. A este se le llama normalmente val, ¿verdad? Y a este que está aquí, el último es val, y este que está aquí se le llama reload. ¿Okay? Reload. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo configurar? Y en realidad lo que puedo configurar es este registro que está aquí, que es de 24 bits. Este es el valor con el que se va a cargar de vuelta el contador cuando alcance el valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que acá yo ponga el valor 3. Entonces, comienza a funcionar, digamos, pasa a 2, 1, 0. Inmediatamente cuando alcanza 0, en el siguiente flanco de reloj se vuelve a cargar otra vez con 3. Y continúa otra vez el decremento. 2, 1, 0. Y así, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Así funciona este registro, este contador.
Y este registro es el valor de recarga. Entonces, cuando llega a 0, automáticamente se le carga de vuelta el valor que aparece aquí. Así mismo. De hecho, cuenta módulo n más 1. Sí, por cada ciclo reloj se decrementan 1. Por ejemplo, si yo, el conteo se hace así. Si yo pongo aquí el reloj a 3, entonces empieza en 3. Después pasa a 2. Después a 1 y después a 0. Y después otra vez se carga con 3. Pasa a 2, a 1 y a 0. ¿Ven? Esto es un contador, se le dice módulo 4, en realidad, ¿verdad? Así se le llama a este tipo de contadores. Pero porque cuenta 4 valores, digamos. 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Y después empieza otra vez. 3, 2, 1, 0. Y así sucesivamente. ¿Está? Así funciona el SysTick. Es muy sencillito, digamos, este sistema, este temporizador. En el registro de control, aquí tenemos 4 bits en realidad que son útiles. Este bit que está aquí, que es el bit 2 del registro de control, que se llama clock source, fuente del reloj, interrupción, que es el 1, y habilitador, que es 0. Y aquí, en el bit número 16 de este registro, está un bit que se llama count. Ahora les digo para qué sirven cada uno de ellos. Primero empecemos por enable. Este bit, si está en 1, el contador funciona, así como aquí les estoy mostrando. O sea, cuenta en decremento. Si enable está en 0, el contador se detiene. O sea, no cuenta. ¿Okay? Entonces, este bit activa o desactiva el contador. Perdón, una cosa importante que me olvidé decirles, ¿verdad? Este dispositivo no hace falta encender. Está siempre encendido. ¿Se acuerdan que en el GPIO teníamos que prender el periférico correspondiente, ¿verdad? Sí, ustedes pueden usar este dispositivo sin necesidad de encender. Está siempre encendido. Esa es una diferencia también con respecto a los periféricos de Texas que tiene el ARM, ¿verdad? Este periférico está diseñado por ARM y está en todos los ARMs, en realidad, ¿verdad? Así es que no es de Texas, digamos. Eso es importante decir. Entonces, este en particular está siempre encendido, siempre está operativo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que usar nomás, no hace falta encender. Es una característica de este dispositivo. En realidad hay algunos dispositivos de ARM dentro de este sistema. Vamos a ver por lo menos 2, el SysTick que estamos viendo ahora, y vamos a ver también el NVIC que se llama, pero eso lo veremos más adelante. Entonces este bit permite habilitar el conteo. Si está en 0, el conteo para con el valor que sea que tenga, y si está en 1, el conteo se inicia otra vez. Este clock source, este contador tiene 2 posibles fuentes de clock. Si yo pongo esto en 1, que es la forma que vamos a usar nosotros siempre, esto utiliza el system clock. Entonces, siempre este valor tiene que estar en 1, ¿de acuerdo? Para que use el system clock. No vamos a hablar ya del 0, es otra fuente de clock. También se puede usar, pero en general es más conveniente usar aquí el system clock. Y count, este bit que está aquí, es en realidad una bandera. Se pone en 1 cuando el contador alcanza el valor 0. ¿De acuerdo? Supongamos que yo empecé desde 3, ¿verdad?
count va a estar en 0 entonces, si esta es la primera vez, digamos. Cuando pasa 2, 1 y llega hasta 0, entonces count se pone en 1. Bueno, y se queda allí en 1. Hasta que yo lea este registro. Al leer este registro, count se cera automáticamente. ¿Ok? Eso es muy importante, digamos, porque esta es la forma de saber cuándo se alcanzó el valor 0 del contador. ¿Sí, Pablo? Sí. No entiendo eso. ¿Por qué el clock? ¿A qué le llamás? Primero, para entendernos nomás, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el real-time clock para vos? Por eso te pregunto, cuando vos decís clock, ¿de qué estamos hablando? Eso es malo que no me queda muy claro de qué estamos hablando. Pues mira, todos los micros necesitan un clock. Y es el reloj, que es la onda cuadrada esa, de periodo constante, que controla el funcionamiento de un sistema digital síncrono. A eso se le llama clock, normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, todo micro, y este también, tiene un clock. Y el clock es de 16 MHz, si es que no activas el PLL, etcétera, ¿verdad? Como ya estuvimos hablando. ¿Okay? Entonces, ese clock es fundamental para el funcionamiento del micro. Y esto no puede reemplazar a ese clock. Es más, este necesita de ese clock para funcionar, igual que todo lo demás. Bueno, pues, como te digo, el SysTick no puede reemplazar al clock. De hecho, vuelvo a repetir, el SysTick necesita de ese clock. Entonces, eso no es posible. ¿De acuerdo? El clock es lo mínimo que necesita este sistema para operar. Entonces, sin clock, esto no va a funcionar. Ni el micro, ni el SysTick, ni nada dentro del sistema. ¿De acuerdo? Pero creo que no te referís a eso, ¿verdad? Pues también dijiste real-time clock. Pues eso es otra cosa. El real-time clock es la hora, el sistema que mantiene la hora, que es otra cosa. Y sí, se puede. Lo que pasa es que este no es un real-time clock, ¿verdad? El real-time clock es otra cosa, ¿de acuerdo? El real-time clock es un sistema pensado para manejar fecha y hora en realidad, ¿verdad? Y tiene algunas características particulares, ¿verdad? Tiene, efectivamente, tiene, pero no es este periférico, es otro periférico, ¿no? Y sí, se puede, claro que sí se puede. Pero esto, como te digo, no está diseñado para eso. Vas a tener que hacer un software que implemente el real-time clock. Sí, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto no está diseñado para eso estrictamente. Se puede, ¿verdad? Pero como te digo, vas a tener que hacer por software, digamos, básicamente el real-time clock, ¿verdad? No por hardware, porque hay hardware para real-time clock, que es otra cosa, ¿de acuerdo? Que tiene unas ventajas importantes, ¿verdad? Esto
mm, no, en realidad no va a mantenerla correctamente, no va a funcionar bien, digamos, ¿verdad? Dicho en pocas palabras. Ok, bueno, entonces, de acuerdo. Entonces, estos son los registros. Son solamente, en realidad, dos, ¿verdad? Este tercer registro que está aquí es el valor actual del SysTick. ¿De acuerdo? Lo que contiene ahora el contador. O sea, este sería el contador, dicho en otras palabras. Fíjense, son 24 bits, de 0 a 23. Entonces, ¿cómo hay que hacer para configurar esto? Fíjense que la idea es que este SysTick nos sirva para medir tiempo transcurrido. Porque por cada ciclo de reloj, este valor se decrementa y entonces lo que estamos haciendo es básicamente contando los ciclos de reloj transcurridos, ¿verdad? Y como el periodo del reloj es constante, entonces el tiempo que tarda de bajar desde 3 hasta 0, este tiempo que está aquí, es un tiempo fijo, estable, tan estable como sea estable el clock. Si suponemos 16 MHz, ¿cuánto tiempo transcurre aquí para que cuente desde 0 hasta 3? Si el clock es de 16 MHz, ¿cuánto tiempo transcurre desde que cuenta de 0 hasta 3? Oh, perdón, en realidad al revés, de 3 hasta 0. Así mismo. 4 ciclos. Exactamente. ¿Y el ciclo cuántos segundos son? No, me parece demasiado. ¿Cómo calculaste el ciclo? Así mismo. No. Mega. No. ¿Por qué 1 sobre 16.000? Ajá. Y entonces, 1 sobre 16.000, ¿eh? No, mega tiene que ser. Por día la 9. Ajá. Entonces, ¿cuánto es? 62 ¿1 sobre nano. cuánto? Así mismo. 62 nanosegundos. 62 nanosegundos el periodo. Y si multiplicamos por 4, tenemos 2,7 o 27. 250 nano. ¿Perdón? 250 nanosegundos. Así mismo. 250 nanosegundos. ¿Ok? Entonces, ese es el tiempo que transcurre desde que el contador empieza con 3 y llega hasta el valor 0. Bueno, estrictamente hablando, aquí lo que en realidad a nosotros nos interesa es del valor, sería así más bien, ¿verdad? Desde 0 hasta antes de 0, así. También son 4, evidentemente, ¿cierto? Porque aquí se activa, digamos, ¿verdad? Y después se vuelve a activar aquí otra vez, ¿verdad? Este sería el periodo, ¿no? Realmente, ¿verdad? Y el que se activa es count. ¿De acuerdo? Pero es el valor que estamos calculando, ¿sí? Serían 4 ciclos de reloj. ¿Ok? Entonces, si yo quiero esperar 10 milisegundos, por ejemplo, ¿qué valor tendría que poner aquí en ReLoad?
¿Qué valor tengo que poner en reload para esperar 10 milisegundos? Lo que podría ser 160.000 más o menos. 160.000, decís. Sí. ¿Sí? No es más o menos. Es exactamente. O sea, 160. 161.290. No, 160.000 exactamente. ¿Por qué es Ah, 290? no puse nomás entero los 7 males de uno de mis valores. Te escucho muy mal, Matías, casi no entiendo lo que decís. Porque es básicamente equivale a hacer 16 mega, 16 millones es la frecuencia, ¿no?, del reloj, ¿cierto? Sí, esto sería el periodo de la señal, ¿verdad? Entonces, si yo divido 10 milisegundos entre el periodo de la señal, 16 exponente 6 a la menos 1 me da 160.000. Exactamente 160.000. ¿De acuerdo? Entonces, este es el número de ciclos que tengo que contar. ¿Qué valor tengo que poner aquí en reload entonces para eso? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe. Y entonces, decime, Guillermo, ¿cuál es el valor que tengo que poner en el reloj? Y 160.000, profe. Ahí se me escucha mucho mejor, Matías. Ahora me cambié. No sé qué pasó, pero... No, yo tenía unos auriculares Bluetooth y ahora apagué. Ajá, perfecto. Guillermo, ¿por qué? ¿Cuál es la duda? En realidad, Matías, hay un pequeño error, pero Guillermo, no entiendo por qué no me podés contestar. No, y me quedé calculando nomás porque era 160, o sea, el 160.000, pero ¿Y qué es 160.000? no, y el cálculo que estábamos haciendo nomás, profe. Sí, pero ¿qué significa ese cálculo? Pues, no es simplemente una división, ¿verdad? Sino implica algo eso. ¿Qué significa? Sí. Ujú. Ujú. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo transcurre en ese caso? Y no eran los 5 milisegundos que dijiste, profe. Así mismo es. ¿Cuántos ciclos acá? Si acá le cargamos 3, ¿cuántos ciclos estamos contando aquí? 4. Entonces, si yo quiero contar 160.000 ciclos de reloj, son 10 milisegundos eso, yo voy a decir, Guillermo, no 5, ¿verdad? ¿Qué valor tengo que poner acá?
No, No es 159.999. claro, exactamente. Y sí, si yo pongo aquí 3, ¿verdad? Y cuento 4, yo quiero contar 160.000, ¿cuánto tengo que poner aquí? Y uno menos, ¿verdad? Pero de vuelta, o sea, a mí lo que me preocupa es, yo entiendo que esto es muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve lo que es el asunto, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, ¿verdad? Y cómo se calculan estos valores, porque todo lo demás es, o sea, es poner ahí los numeritos y ya está, ¿verdad? ¿Se entiende para qué sirve esto o no? Tipo un delay es. Sí, mide el transcurso del tiempo. Así mismo. No, no es un delay. Es un delay externo a tu clock. Podría ser. A tu micro. Eso. Sí. Es un delay externo a tu micro. Es como si vos tuvieses tu reloj y midieses el tiempo usando tu reloj. Tu reloj no es el micro, ¿verdad? Y él maneja la hora por su cuenta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para eso sirve esto. Además, es independiente al micro, que es lo mejor de todo, ¿verdad? O sea, no importa lo que el micro haga. Igual el tiempo transcurre aquí en función del decremento del contador. ¿Se entiende eso? Porque ese es el chiste aquí, ¿verdad? Este hardware es muy sencillo, pero ¿para qué sirve lo que es el tema, verdad? Guillermo, Nicolás. Sí, profe, ahora me queda más claro para qué sirve. Bueno, ok. Entonces, estos son los pasos para configurar el SysTick. Hay que, primero, poner a cero el enable para detener el SysTick. Cargar reload y limpiar este valor que está aquí. Poner a cero para que empiece desde cero, digamos, ¿verdad? Otra vez a contar, ¿verdad? Y después poner esto en 1 y esto en 1. Y con eso empieza a funcionar el SysTick, ¿ok? Con el periodo dado por el reload más 1, en realidad. No se olviden de eso. ¿Está? Vamos a ver un ejemplito, ¿verdad? De esto. ¿Cómo podemos configurar el SysTick? Entonces, les voy a mostrar ya aquí. Este es el sistema de botones, el control de acceso con 2 botones que habíamos estado trabajando en la clase anterior, ¿verdad? Y aquí tenemos esta espera de 10 milisegundos. Está aquí. Una pregunta. A ver, si este while se ejecuta, ¿qué tan exactamente cada 10 milisegundos? Pues supuestamente aquí esperamos 10 milisegundos, ¿verdad? Y tiene unas instrucciones ahí que le hacen un poquito más largo. ¿Verdad? Estas instrucciones, ¿verdad? La de esta función y esta función y esta también, ¿verdad? Todas esas instrucciones, todas estas instrucciones que están aquí, en realidad hacen que esto dure más de 10 milisegundos. En realidad, ¿verdad? En ejecutarse este while. Como ya les comenté, ¿verdad? En realidad, para este caso particular, en el caso del barrido de teclado, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí con esta espera de 10 milisegundos, que esperemos 15 o 11 milisegundos o 9 milisegundos en vez de 10, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero hay casos en los que estos retardos tienen que ser muy precisos o lo más preciso posible. Y aquí es donde entra el SysTick. Pero vamos a usar como ejemplo esto. ¿Cómo podemos hacer la espera aquí de 10 milisegundos usando el SysTick?
Porque en este caso el clock va a transcurrir mientras ya está ejecutando las otras instrucciones. O sea, no sé si tu clock, pero tu stick. A ver, Viste que No. nosotros lo que buscamos ahora es que sea más preciso los 10 milisegundos. sí. Entonces, como el stick opera aparte, ¿verdad? Él puede estar contando mientras el micro está haciendo otras instrucciones. O sea, pregunto. Y sí, exactamente. Eso es lo que dijimos que es el chiste de este asunto. Entonces, al final de las instrucciones lo que vas a usar un valor nomás de retorno, me parece. Ahora en vez de poner el espera. O Un valor lees, de retorno, lees, ¿qué significa eso? No entiendo. Muy o sea, bien. lees el registro del stick. Ajá, ¿cuál? Eh, el count, no era, profe, ¿Y qué tengo que esperar de count? que esté en 0. No, en realidad se pone en 1 cuando el contador alcanza el valor 0. Entonces, un if count es igual a 1. Ujú. Sale del... Y voy a comentar esto. Y voy a poner así en pseudocódigo, digamos, para que veamos después. A ver, if, ¿sería un if? No, o sea, no pensé dentro del while. Entonces, while count. Ahí nomás ahora. 1 cuando llega a 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué querés hacer con ese while? Realmente no funciona así. Pero decinos qué querés hacer con ese while para que los demás entendamos, ¿verdad? No, Pues- o sea, llevé otra vez a la forma que funcionaba espera, pero ahora ya no es así. ¿Por qué? No es así. O sea, sí. O sea, va a estar todavía, no va a llegar todavía a 0 mientras esté ejecutando las instrucciones. O sea, yo creo que está bien así. No, pero vuelvo a repetir. Pues se va a quedar ahí hasta que llegue a 0. Hasta que llegue 0, ¿quién? Hasta que llegue a 0 el contador de count del stick. No. Vuelvo a repetir. Vos cuando decís count te referías a este. ¿Viste? No, o sea, cuando el contador ya llegue a 0. Este. Pero ¿y para qué va a leer esto? Este tenés que revisar. Sí, y vos me Se dijiste ponen que se ponen 1. Cuando llega a 0. Por eso. Y por eso está Y va mal a lo ser- que me decís, ¿verdad? Y va a salir... Ah, sí, al revés es. ¿Cómo tiene que ser entonces? Mientras count Por sea eso. distinto de 1. Sí. O lo que es lo mismo igual a 0, ¿verdad? Sí. Bueno, o lo que es lo mismo también, podemos poner simplemente así, ¿verdad? Ya, While not count, está bien. ¿ok? Pero de vuelta, ¿qué es lo que hacemos con este while? Para aclarar nomás, estamos esperando a que count se ponga en 1. Sí. ¿Por A qué? ver. ¿Qué pasa cuando count se pone en 1? A ver, Nicolás, contame eso. ¿Por qué esperamos a que count se ponga en 1? Y porque ahí ya transcurrió el tiempo que queríamos esperar. ¿Por qué? Y porque empieza en 0 y cuando llega a 1 ya transcurrió el tiempo que queríamos esperar. ¿Y qué pasa con este bit? Y ahí se pone en 1 el count. Cuando llega a 0, se pone en 1.
¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hace este while? Aquí. Espera que se pongan 1. Sí. Ok, bueno, perfecto. Y aquí tengo que configurar esto, el SysTick. ¿Cómo voy a configurar? ¿Qué valor le tengo que cargar en el reload? Y ahí era 159.999. Sí, 159.000. 159.999. Tengo que Bien. cargar en el reload. ¿De acuerdo? ¿Y eso lo hago una vez o lo hago dentro de este while? ¿Pedía estar ahí o aquí? ¿Cómo dijimos que funcionaba reload? Perdón. ¿Cómo funciona el SysTick? Sí, así mismo. Y entonces repito la pregunta, ¿verdad? ¿Pongo dentro del while esto o fuera del while? Vos acabas de decir, Pablo, pero no interesa el resto del código, pero bueno, sí. Pero eso contradice a lo que vos dijiste, Pablo, ¿verdad? No, lo que vos dijiste aquí. ¿Qué hace reload? Perfecto. Entonces, eso, entonces aquí. ¿Esto tiene que estar adentro del while o fuera del while? Por eso responde pues la pregunta. Y no sé, vos decime. Afuera, profe. ¿Por qué? Aquí. Y porque, ¿acaso si vos no haces cada vez que se ejecuta tu while no te va a resetear constantemente? ¿Qué significa resetear para vos? O sea, y como es el valor que vos especificaste, el reload para que te ponga en... O sea, que va a empezar, que va a volver a comenzar el conteo, no sé cómo decir. Uh-huh. ¿Y? A ver, por eso, estas preguntas, pues lo que implican es si ustedes están entendiendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y como siempre me preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque evidentemente hay algún problema que yo no soy capaz de encontrar, de ver, digamos, ¿verdad? Si yo
aquí puse un ejemplo. Yo pongo acá 3 en reload. Y así funciona, les dije, ¿verdad? Empiezan 3, 2, 1, 0. ¿Y después qué pasa después del 0? Vuelve a iniciar en Y 3. vuelve a iniciar. Y ahí En se 3. reinicia otra vez. Y después de este 0, ¿qué pasa? 3 otra vez. 3 otra vez. ¿Verdad? Y después el siguiente 0, ¿qué pasa? Y 3. 3 otra vez. Perfecto. Entonces, repito de vuelta. ¿Esto pongo dentro del while o fuera del while? Y fuera. Fuera. ¿Por qué? Y una vez nomás le cargas. Sí mismo, ¿verdad? Una vez nomás se carga, ¿verdad? Después, automáticamente, cuando llega a 0, se pone otra vez el nuevo valor y empieza de vuelta a contar. No hay necesidad de que yo vuelva a escribir, ¿verdad? Justamente para eso está, por eso se llama reload, ¿verdad? El registro. ¿Verdad? Ese registro automáticamente se carga de nuevo al contador y comienza otra vez, después de que valga 0, y comienza de vuelta el decremento. Entonces, cuando aquí llegó a 0, inmediatamente se carga con el valor original y comienza de vuelta a contar, a esperar los 10 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo funciona el SysTick? Que es lo más importante de esto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso con respecto al tiempo? Hay una consecuencia aquí, digamos, de este while. ¿Qué tengo que cuidar para no tener problemas? Y podría ser que no termine antes el tiempo, por ejemplo. Antes de que llegue el while. Antes, vos decís, sí, o sea que, en O otras sea, palabras, que son muy largas tus instrucciones anteriores, por ejemplo. que esto sea demasiado largo y que dure 10 milisegundos, ¿verdad? O más. Sí, Entonces voy a tener problemas porque entonces este while se va a no se va, desincronizar. exactamente, no es que se va a ejecutar cada 10 milisegundos, sino va a tardar más, ¿verdad? Porque estas instrucciones tardan más, ¿verdad? Eso no va a pasar en este ejemplo, ¿sí? Para que tengan nomás una idea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esperar 10 milisegundos está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde era que estaba? Aquí en antirrebote, ¿verdad? Fíjense, es un for que se repite 40,000 veces. ¿De acuerdo? Entonces, no hay forma de que tan pocas instrucciones, porque fíjense, aquí se ejecutan muy poquitas instrucciones, ¿verdad? Lleguen a alcanzar un valor de ni siquiera próximo a los 10 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Este procesador ejecuta sus instrucciones demasiado rápido, he dicho en pocas palabras. Entonces, es muy difícil que con tan pocas instrucciones entonces tengamos ese tipo de problema, ¿verdad? Por ejemplo, veamos control de código. ¿Cuántas instrucciones se ejecutan en un estado cualquiera? Cuando viene por aquí, llamo a control de código, sin importar los valores que tenga, digamos, ni el estado en el que esté. Aquí, ¿cuántas instrucciones se ejecutan? Contemos simplemente líneas de código en lenguaje C. ¿31 por ahí? Conté yo. ¿Dónde estás contando? ¿Qué estás contando? Desde static int. Desde aquí. static. Sí. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así estás contando. Sí. Hay un error ahí, ¿verdad? ¿Por qué decís eso? ¿Los espacios no conté? Sí, igual hay un error, ¿verdad? ¿Por qué vos decís que se van a ejecutar 30 y tantas instrucciones?
Yo conté la línea de código nomás. Sí, pero todas esas se ejecutan cada vez que entramos acá. No, Ah, están no, los no. if. Cierto, Están los cierto. if. Están los if, está el switch. Sí. Entonces, en realidad, en un caso particular, se van a ejecutar estas en todo caso. Sí. O estas, pero no las tres a la vez. Pues solamente puede estar en un estado, o lo que es lo mismo, este switch me va a permitir entrar solamente en uno de estos códigos. Pero aún así, otra vez dentro de tampoco se ejecuta todo esto, ¿verdad? Porque dependiendo del if, en realidad se van a ejecutar estas o estas. No pueden ejecutarse estas y estas, porque es un else, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, se ejecutan muy poquitas instrucciones por cada vez que entra aquí. Y eso se aplica para todas las máquinas de estado. Entonces, la ejecución de esta función es muy rápida. Eso es lo que quería mostrarles. ¿De acuerdo? Entonces, es muy poco probable que esto que se ejecute aquí lleve 10 milisegundos. De todas formas, la mejor forma de saber cuánto lleva es midiendo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos medir, entre paréntesis, este tiempo de ejecución? No podrías contar cada instrucción, o sea, con un... No sé realmente. ¿No? Y con Yo el quiero- SysTick, Sí, la verdad que podríamos usar el propio SysTick para medir, ¿verdad? Sí. profe, y lo que te quería preguntar también era, el SysTick no se puede usar al revés. Ahora, por ejemplo, hacemos tipo un contador hasta 0. No se puede hacer Sí. de 0 hasta arriba y contás cuánto contó. O sea, eso No. sí. No. El SysTick es un down counter. Ah, Siempre cuenta hacia abajo. ¿Ok? Eso es hardware, digamos, ¿verdad? No se puede cambiar. Pero eso no es ningún problema. En realidad, el Texas tiene unos dispositivos que se llaman timers, que son mucho más potentes que el SysTick, ¿verdad? Aquí están. sí, yo voy a usar uno de esos para mi conteo de mis ruedas. Sí, General Puff, a ver, ¿por dónde estás? Hay uno de 32 y de 64 bits, muchísimos ahí. Sí, hay un montón de estos. Aquí Abajo de está, General GPIO Purpose, está General Purpose Timers, no sé qué se llaman. General Purpose Timers. Aquí está. Son en total 6 de 16-32 bits y otros 6 de 32-64 bits. Estos vos podés configurar para que cuenten hacia arriba, hacia abajo. Sumamente configurables son estos. El SysTick no. El SysTick es solamente down counter. Aquí está. Este es el manual del Texas, ¿verdad? Y fíjense, dice provide a simple, muy sencillo, ¿verdad? 24 bit, clear on write. Eso quiere decir que cuando yo escribo aquí en este registro, en realidad sin importar el valor que se escriba, estrictamente hablando, el contador se cera. Clear on write, se pone a 0 con una escritura. Vuelvo a repetir, no importa el valor. En realidad la escritura pone a 0 el registro. Decrementing. Ahí no te dice incrementing, decrementing, no. Decrementing. O sea, solamente decrementa. Warp on 0. O sea, eso quiere decir que automáticamente reinicia el conteo en 0, ¿verdad? Con el valor del reload.
¿De acuerdo? Ese es el SysTick. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es usar el SysTick para medir ese tiempo. Eso está bien. Pero también podríamos usar los GPIO, ¿verdad? ¿Cierto? Y usar un instrumento, un osciloscopio, por ejemplo, para medir el tiempo de ejecución. ¿Cierto? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y uno de los timers sobre los que hablamos tampoco no se pueden usar? Se puede. Pero supongamos que quiero usar un osciloscopio para medir. O sea, usar un instrumento externo para medir el tiempo. Eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Podemos usar el SysTick también, aquí. Estamos nomás usando también para esperar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que dejar de usar para esperar para contar acá, ¿verdad? O como vos decís, podemos usar los otros temporizadores. Pero si yo quiero usar un instrumento externo, ¿qué puedo hacer? Y pones un puerto de un GPIO en 0 antes de que empiece el código. Después, cuando termina el código, pones en 1 y medís con tu osciloscopio el periodo de tu señal. No el periodo, ¿verdad? Sería más O sea, bien... la mitad. El tiempo no sería la mitad tampoco. Porque supongamos, vos lo que decís es, ponemos un pin en 0. Un pin de GPIO, como vos decís, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ponemos ese pin en 1. ¿De acuerdo? Sí, así mismo. Pero entonces, no es el periodo lo que estás midiendo. ¿Qué es lo que tenés que medir? El tiempo que está en 0. O sea, sería Y sí, sería la mitad del periodo de tu señal. Va a ser una No. señal cuadrada, en teoría. No. En tu osciloscopio. No va a ser cuadrada. A ver, primero definamos, ¿verdad? A una señal cuadrada se le llama una señal periódica que tiene un ciclo útil del 50%. Es decir, está 50% en 0 y 50% en 1, el periodo. A eso se le conoce como una señal cuadrada. Acá no va a pasar eso. Ah, sí, tenés razón, cierto. ¿Estamos de acuerdo? No va a pasar. Por eso lo que dice Matías es lo correcto. Tenés que medir el tiempo en el que está en 0. Eso es lo que tenés que medir. ¿Okay? Bueno, eso son simplemente herramientas, ¿verdad? Me estoy yendo por las ramas, la verdad. Bueno, y configuremos esto, ¿verdad? Para que podamos usar nuestro sistema, ¿no? El SysTick. Les voy a poner aquí, yo ya tengo las rutinas escritas. Les voy a poner nomás ya aquí en el programita, ¿no? Voy a agregar aquí add existing file. Acabo de copiar SysTick.c, que es mis rutinas de control del SysTick. Y aquí podemos revisar un poquito. Estas son las rutinas que tengo ya hechas del SysTick. Okay. ¿De acuerdo? Fíjense aquí. Este es el registro control. SysTick control. ¿Qué hago aquí al escribir 4? Les muestro el registro, ¿no? Este es SysTick control. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo al escribir 4? Aquí. Estás habilitando el CLK SRC. Pero eso no es en realidad lo que me interesa tanto, digamos, hacer.
¿Cuál dijimos que era el procedimiento para configurar el SysTick? Aquí está el procedimiento. ¿Qué estoy haciendo ahora con esa sentencia? ¿Cuál es el primer paso aquí? Clear enable. Ya. ¿Y qué hace esta sentencia? Ahí. Ponen 0 al enable. ¿Por qué? Y el enable no es el bit 0. Sí. Así mismo. ¿Y qué valor tiene si yo escribo 4? Cero, 1, 0, 0. O sea, 0 tiene el bit 0. Por lo tanto, ese es enable en 0, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el segundo paso? Aquí. Especificar el reload. Sí. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Especificando. Le estoy cargando el valor del reload. ¿Qué valor le estoy cargando aquí? 159.999. No. 15.999.999. 15. Eso. Esto es, esta función produce un retardo de 1 segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad es 16 millones menos 1. O debería ser, ¿no? Podemos revisar esto. Efectivamente, 16 millones menos 1. ¿Sí? Entonces esperamos 1 segundo aquí, ¿no? Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Dice clear, escribiendo en el current. Entonces, esto que está aquí escribe un valor en el registro que aquí se le llama val. Este es el current que dice Valvano. ¿De acuerdo? En realidad, no importa si yo escribo 0 o 20 o 50, no interesa. En realidad, la escritura será. No importa el valor. ¿Sí? Eso es una cosa importante. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Okay. Bueno, y después, ¿qué hago aquí? Y pones el enable en 1 y el CLK SRC en 1. Así mismo. Que si miramos el manual, el enable en 1, fíjense aquí, dice abajo, bueno, les pongo aquí donde está el enable, dice, si está en 0, el contador está deshabilitado. Si está en 1, se habilita el SysTick para operar. ¿Okay? Esto es, y aquí explica cómo funciona otra vez. The counter loads the reload value and begins counting down. On reach 0, count bit is set and an interrupt is generated if item is 1, ¿verdad? Is enabled. ¿No? The counter then reload value again and begin counting. ¿Okay? Que te explica aquí otra vez cómo funciona el SysTick. ¿Ok? Entonces, cuando yo escribo en 1 este bit, estoy habilitando el conteo. Interrupt enable, que está aquí, fíjense, dice 0, la generación de interrupción está deshabilitada. Y si pongo en 1, la interrupción está habilitada. ¿Qué valor le puse aquí al interrupt enable? 0. 0, ¿verdad? Pues estoy escribiendo 1, 0, 1, ¿verdad? Pero que es 5, ¿verdad? Aquí esto es 1 porque, fíjense, clock source es system clock.
Les comenté que esto es lo mejor porque entonces es el clock con el que funciona, podríamos decir, nuestro micro. Entonces le conocemos bien, digamos, ¿verdad? En este caso 16 MHz. Okay. Profe, y en el primer paso, ¿importa ahí el bit que está en el...? La verdad que no, porque está parado. Pero en principio yo no voy a cambiar ese bit, ¿verdad? Siempre va a ser 1. Ok. No, simplemente... En realidad basta con poner, también se puede poner simplemente 0, pero está todo detenido, ¿verdad? No hay problema. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, init sysdig, 1 segundo, dice, ¿verdad? Aquí puse otro valor, otro init sysdig n, perdón, aquí está, n, ¿de acuerdo? Que lo que hace es carga n en el load, n-1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo cargar aquí cualquier valor en el load. De vuelta, detiene el contador, carga el nuevo valor del load, cera el contador y habilita el contador de vuelta. Y aquí tengo este que es sysdig n-int, que lo que hace es activar la interrupción. Fíjense, ahora el valor que se escribe en el control es 7. Que lo que hace es pone en 1 este y este. Entonces, está habilitado el contador, produce interrupciones y el clock source es el system clock. ¿Ok? Y esta función que está aquí es simplemente retorna el valor count de este registro. En el registro control, enmascarado, corrido 16 posiciones hacia la derecha. Porque aquí, este es el registro, el bit count. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy a agregar el include. Sysdig se llama mi include, que incluye las funciones que estoy creando acá aquí, en sysdig.c. Y aquí, entonces, para configurar el valor, ¿qué tengo que hacer? Y voy a usar init sysdig n. Y le voy a decir que cargue 160.000. Pero el -1 ya se hace adentro de esta función. Y aquí, en vez de esta espera, lo que voy a hacer es esto que ya hicimos con... ¿ok? Y ahí tenemos nuestro sysdig configurado y operando, llegando a 0 exactamente cada 10 milisegundos. Entonces, este while se ejecuta con bastante más aproximación cada 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque el contador del sysdig funciona independientemente del software del beacon. Entonces, no importa lo que haga yo aquí, el contador sigue decrementándose. Lo único que tengo que asegurarme es que todas estas rutinas no duren más de 10 milisegundos. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Excelente, entonces. Esta sería entonces una alternativa para utilizar el sysdig. Perdón, se cortó, parece la llamada, ¿verdad? Sí. Yo lo que les estaba diciendo es que esta es una forma más precisa de medir 10 milisegundos.
que este while se repita cada 10 milisegundos. En este caso particular no es tan importante esa precisión, porque como ya les decía, 9 milisegundos, 11 milisegundos no pasa absolutamente nada. Pero en otros casos, esta precisión agregada por el SysTick puede ser muy importante. Muy útil también. ¿De acuerdo? Y, a ver, ¿cómo podríamos, hablando de lo que dijo, lo que estábamos diciendo con Diego, ¿cómo podemos medir cuánto tiempo tarda en ejecutarse estas rutinas? Habíamos dicho lo del osciloscopio, ¿verdad? Pero también dijimos que podíamos hacerlo con el SysTick. ¿Cómo haríamos eso? Y podrías leer el current, el registro current, después de terminar las instrucciones y restarle, o sea, de tu reload le restas ese. Unsigned, int, current 1 y current 2. En realidad necesito dos valores, ¿verdad? Sí, o sea, si es que no empieza ahí de vuelta tu reload. ¿Y después qué hago? Al finalizar. Aquí. ¿Y cómo sé el tiempo? Y ahí le Y- restas. 160.000. ¿Por qué? No. Ahí restan los Corren materiales. dos, Corren dos con corren corren uno. A ver, sería entonces, ¿cómo voy a restar? Current 2 menos current 1. Y eso hay que guardar en otra variable para saber. Sí. Puedo usar current 1, ¿verdad? Ya no me sirve más ahora, ¿verdad? Sí. Puedo guardar ahí el valor. ¿Está correcto eso? ¿Y esa es la cantidad de clocks que pasó? ¿Es seguro? Y la verdad que le están metiendo esas instrucciones de asignación, pero Ahí. la verdad que sí. Ahí lo que está contando son las instrucciones. No instrucciones. Ah, no, los... ¿Qué estoy contando aquí? ¿Qué voy a tener en current 1 aquí? Los ciclos. Los ciclos de reloj transcurridos. Así mismo. Ah, no, al revés, tiene que ser hacia abajo, cuenta. Current 1 menos current 2. Así mismo es. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Es un down counter. O sea, este valor es más grande que este. Y ahí le puedes multiplicar por 62,5 nano al resultado. Sí, claro que sí. Eso, por supuesto, ¿verdad? Aquí, pero voy a tener que crear un float aquí, ¿verdad? Para guardar el... ¿Es cierto? Porque ese valor ya va a ser un float aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Tiempo. Ok. Tiempo. Y esto multiplico por... ¿Cuánto me dijiste? 62,5 nano segundos. Multiplicado por 62.5 a la menos 3. No. Menos 9. A la menos 9, sí.
Sería así. Y eso sería ya el tiempo, ¿no? Esto va a funcionar porque a ver, hay un warning. Tiempo was never used, sí. O sea, aquí me dice que le asigné un valor, pero en realidad no estoy usando para nada. Y tiene razón, porque en realidad yo quiero saber nomás el numerito, ¿verdad? Esto se puede hacer primero porque este procesador tiene una unidad de punto flotante hardware, que es de simple precisión. O sea, los floats se manejan por hardware, digamos, las operaciones float. Si no tuviésemos eso, entonces necesitaríamos una biblioteca que también tiene este sistema. El microleaf, ese que seleccionamos acá, ¿se acuerdan? Que siempre le marcamos aquí use microleaf, ¿verdad? Este microleaf tiene también una biblioteca software para hacer cálculos punto flotantes. Así es que esto sería posible sin ningún problema en nuestro micro, ¿verdad? Y con esto ya incluso le hacemos calcular el tiempo exacto, ¿verdad?, de duración. ¿De acuerdo? Esta sería otra forma de medir el tiempo. ¿Ok? Les muestro una última forma de medir el tiempo. Esta forma no es tan exacta, pero si ustedes quieren tener una idea de cuánto se tarda aquí, entonces pueden usar este esquema, ¿verdad? Yo les muestro aquí. Si yo le digo que simule, use simulator, y aquí ejecuto esto de modo simulación, miren que yo no tengo conectado el micro ahora, estoy usando como simulador nomás. En principio, este simulador dice que es cycle accurate, o sea que es exacto a los ciclos de reloj, supuestamente. Yo les digo esto supuestamente porque yo estuve haciendo algunas pruebas y en realidad no me funcionó tan bien como dice el que funciona. Pero por ahí no hice pruebas demasiado extensivas, entonces no estoy muy seguro. Pero de todas formas, esto nos da una idea de la ejecución. Les muestro cómo podemos hacer. Miren, aquí abajo, aquí, dice T1 igual a 0, segundos. Esto que está aquí es un temporizador del simulador. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo usar este temporizador. En realidad acá tenemos dos temporizadores, T1 y T2. Voy a resetear, bueno, todavía no. Puedo resetear T1, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a ponerme al inicio del while. Aquí se configura. Bueno, aquí tengo que poner otra vez lo del el Peripheral Ready GPIO. Aquí. Okay, y aquí se activa el SysTick y aquí entramos acá. Aquí empieza lo que queremos medir. Entonces yo puedo simplemente reset stopwatch, ¿no? ¿De acuerdo? Y le doy que ejecute toda la secuencia, digamos, hasta ahí. Y eso lleva 0,00018 segundos. ¿De acuerdo? Esto nos da una idea. Recuerdo, les digo, no estoy muy seguro de que sea muy preciso este valor, pero nos da una idea del tiempo que tarda en ejecutarse estas rutinas. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, está lejos de 10 milisegundos, ¿verdad? Esos son, a ver un poco, si ponemos aquí, micro, 18 microsegundos tarda en ejecutarse esta rutina. Y eso es más o menos lo que va a llevar realmente el tiempo de ejecución. Estos temporizadores están solamente disponibles en modo simulación. Aquí. No,
perdón, no funciona cuando estamos en modo debug. ¿De acuerdo? Eso ya no se ve, luego no aparece esto que está aquí. Esto solo funciona en modo simulación. ¿De acuerdo? Entonces, esto también les puede ser útil para tener una idea, como les digo, de los tiempos que tarda la ejecución de un programa. La forma más interesante es medir. Aquí estamos usando recursos del micro. Esto que usamos el SysTick, estamos usando recursos del micro para medir, efectivamente, ¿verdad? Y si activamos un pin externo, podemos usar un instrumento externo, un osciloscopio, para medir. Esa sería la otra alternativa. ¿Ok? Entonces, el instrumento externo tiene la ventaja de que es externo, ¿verdad? Que es imparcial, podríamos decir, está por fuera, ¿verdad? Y mide tiempo, justamente, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy importante que ustedes usen instrumentos para este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pues miren que aquí estos tiempos cambiarían si yo cambio el clock de este micro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si en vez de 16 MHz, porque me olvidé de setear este famoso clock del StatUp, ¿no? Me olvidé de quitarle este, entonces el valor que yo calculo acá ya no es más real, ¿verdad? Tengan en cuenta eso, ¿eh? Por eso un instrumento externo a veces es muy importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a saber efectivamente y de verdad, podríamos decir, cuánto tiempo lo que dura. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esta sería una versión más de ¿qué era esto? Del control de acceso, pero midiendo el tiempo usando el SysTick. Les voy a pasar este programita al Classroom. ¿Sí? Como ya les comenté, esto está funcionando ya, ¿verdad? Ya corregí yo, había algunos errores aquí en monostable, había algunos errores aquí también. El principal problema que había, porque no funcionaba la versión que habíamos estado probando la vez pasada, no funcionaba porque aquí este retardo, que es el retardo en el estado 1, este retardo de acá, entre dos presiones de tecla, estaba puesto como 1 segundo. Es demasiado rápido. Enseguida, yo simplemente con un mínimo retraso ya salía por timeout. Pues ya les dije, ¿verdad? Nosotros reaccionamos en alrededor de 500 milisegundos. Entonces, un retardo de 1 segundo acá era una tontería, digamos. Eso fue un error. Ahora le subí a 10 segundos de retardo. Eso sí ya es más razonable. Y después en el monoestable, aquí yo había puesto la inicialización del estado, puso en 0, ¿verdad? Está mal, esto tendría que haber sido en el estado inicial, ¿verdad? Aquí tendría que haber iniciado. Ese era el otro error que había aquí. ¿No? Y con eso ya funciona esto sin ningún problema. Y los tiempos son más o menos así como habíamos planteado. ¿Está? Bueno, de acuerdo con el SysTick, entonces, aquí este periférico es probablemente el más sencillo posible de todo este micro. Todos los demás periféricos son mucho más complicados de configurar porque son mucho más potentes, digamos, que este SysTick. El SysTick es un dispositivo diseñado por ARM mismo, no por Texas Instruments, por ARM, para que sirva como un temporizador básico. De hecho, la idea es en realidad que genere una interrupción cada cierto tiempo para que el sistema operativo tome control, ¿verdad? Para esa es la idea y el uso para el cual fue pensado, digamos, el SysTick. Entonces,
Normalmente los micros más potentes de ARM se usan con sistemas operativos como el Android, por ejemplo, en nuestros teléfonos. Entonces, esos tienen un temporizador, que va a ser el SysTick en ese caso, que cada alrededor de 10 milisegundos interrumpe al programa que se está ejecutando para quitarle el procesador y darle a otro. Eso es lo que hace básicamente, y para eso está pensado, digamos, el SysTick. Para nosotros, como ya hemos visto, nos puede servir para hacer una espera con una temporización más ajustada. Por lo menos eso hemos visto. Además, vimos también que podemos usar para medir tiempo, ¿verdad? Para medir cuánto tarda en ejecutarse estas rutinas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes. Hablando de eso, podemos probar acá en el simulador a ver si el SysTick funciona, ¿verdad? Eso se me había pasado. Probamos a ver si funciona el SysTick en el simulador. Voy a volver a poner esto aquí. Aquí se activa el SysTick. Miren, aquí yo tengo el SysTick, Core Peripherals, y aquí está el System Tick Timer. Ahí tenemos el System Tick. Este es el registro control, que vale 5, que es lo que escribimos nosotros acá en la inicialización. Este es el valor reload, que vale 270FF, que es 159.999. Este es el valor actual del SysTick. Y, ¿de acuerdo? Y eso, ¿no? Esos son los registros. Entonces aquí empezamos. Fíjense cómo se cambia, ¿ven? O sea que simula efectivamente el funcionamiento del SysTick, el simulador. Algunos periféricos, este simulador simula. No todos. De hecho, creo que en realidad simula solamente el SysTick. Y el MBIC también. Vamos a hablar un poquito del MBIC después, ¿no? Pero este sí está simulado. Fíjense cómo va cambiando el valor, ¿verdad? Ahí leemos el valor de current, que vale ese valor. Tenemos aquí el valor de current 2, que vale eso, y la diferencia multiplicado por el tiempo nos da, optimizó el valor de tiempo, y entonces no lo podemos ver aquí, ¿verdad? Qué bacana. A ver si podemos hacer que veamos esto. Watch. A ver si aquí podemos poner not in scope. Cuando dice not in scope, esto significa que está puesto en uno de los registros del procesador y por lo tanto no es visible, digamos. Bueno, pero si tuviésemos el micro, podríamos ver el valor que tiene aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Simula, efectivamente, ¿no? Podríamos hacer una cosa aquí. Voy a cambiar esto. Un momentito. Voy a calcular la diferencia nomás. ¿De acuerdo? Aquí current 1 igual a esto sin la multiplicación. Así, ¿no? Solamente la diferencia. Entonces,
aquí en el ya aquí el breakpoint nomás ya y le voy a dar a ejecutar. Allí se calculó el valor de current. Perdón. Estamos trancados de vuelta aquí en el peripheral ready GPIO. Y ahora sí, vamos a ver si calculamos el valor de current. Es D8. ¿Ok? Entonces eso es en hexadecimal. D8 es 216 en decimal. Entonces sería 216 dividido, mejor dicho, 16 megahertz. Y eso es 12,8 microsegundos. ¿Ok? Que es lo que habíamos visto más o menos con el timer de aquí abajo, ¿se acuerdan? Entonces, todas estas rutinas, desde aquí hasta aquí, duran aproximadamente 12,8 microsegundos de ejecución, de tiempo de ejecución. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta por aquí? Creo que no, profe. Se entendió bastante bien con el ejercicio. Perfecto, excelente. Entonces, este es, como les decía, el periférico más sencillo de todos. Pero vamos ya a empezar ahora con las interrupciones, que es lo que en realidad me interesa en este momento. Les mostré el SysTick porque con este SysTick podemos generar interrupciones. Pero en realidad, primero vamos a hablar un poquito del concepto de interrupciones, ¿sí? Que es muy, muy sencillo, ¿eh? No hay en realidad nada extraordinario en este tema de las interrupciones, ¿sí? Y, un momentito. ¿Qué son las interrupciones? Y la idea es como dice aquí, esta es la definición de Valvano de las interrupciones. Es dice, transferencia automática de la ejecución del software en respuesta a un evento hardware que es asíncrono con respecto a la ejecución del software. Esa es la definición que Valvano pone de interrupción, que está muy bien, digamos, realmente muy bien. Dicho de otra forma, es una llamada a subrutina sin que ejecutemos branch and link. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Branch and link era la instrucción que me permite llamar a una subrutina, ¿verdad? Bueno, aquí es como si, o sea, es, mejor dicho, una llamada a una subrutina, pero no por la ejecución de la instrucción BL, sino porque hubo un evento externo de hardware que hace que el sistema salte a esa rutina de servicio de interrupción. Así se le llama a la rutina que es llamada cuando se produce una interrupción. Esto es, miren señores, esta técnica de interrupciones mejoró el desarrollo de software, pero de una manera radical. Pero no tienen la más pálida idea de lo que significa poder trabajar con interrupciones. Es una maravilla en contraste con no tener esta herramienta. Porque ¿qué es lo que pasa? Básicamente el hardware nos avisa. No es que yo le tengo que estar preguntando todo el tiempo, ¿eh? Para que vean nomás la diferencia. Aquí,
en este while, ¿qué es lo que pasa realmente? Yo estoy todo el tiempo mirando el bit, ¿verdad? Porque eso es lo que hace este while. Lee el bit, pregunta si es 0. ¿Es 0? Ah, entonces sigo aquí esperando. Después leo otra vez el bit. Pregunto si es 0. Sí, y estoy acá. 0, 0, 0. Leo n mil veces, miles de veces se lee el registro con el valor 0. Hasta que el contador baja a 0 y ahí leo 1 y salgo de este while. ¿De acuerdo? A esto que está aquí se le conoce en inglés con el nombre de polling, se le dice. Polling en inglés significa sondeo, encuesta. Pero, o sea, yo le estoy preguntando al hardware todo el tiempo, ¿verdad? Pasó ya los 10 milisegundos, pasaron los 10 milisegundos, así le estoy preguntando aquí. ¿Cuál es la idea de las interrupciones? Y la idea es que en lugar de que yo le esté preguntando todo el tiempo, el hardware me avisa. Mira que ahora pasaron los 10 milisegundos. ¿De acuerdo? Y eso, como digo, es una ventaja realmente extraordinaria. Para el ejemplo que estamos viendo aquí, en realidad no tiene mucho sentido, pero en realidad cuando ustedes manejen un dispositivo un poco más, un sistema un poco más complejo, donde tienen muchos dispositivos que están trabajando, digamos, es muy útil que el periférico les avise y les diga, che, mira, necesito que vos hagas algo por mí, o si es un puerto serial, ya envié el dato, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que permite la interrupción, ¿verdad? Que el hardware nos avise cuando necesita ser atendido. ¿Está? Ese es el concepto, podríamos decir, de interrupción. Como digo, es un concepto muy sencillo en realidad, ¿verdad? Pero no saben lo que significó eso para el desarrollo de software. Se podría también ver así. Este hardware, el procesador, ¿verdad?, está ejecutando una determinada tarea. Cuando el hardware le avisa de que necesita una ayuda, se produce una interrupción y se salta a una rutina especial que se llama rutina de servicio de la interrupción. Esa rutina de servicio de la interrupción se ejecuta y una vez que termina, el sistema retorna a la tarea que estaba haciendo antes. ¿Está? Esto es el concepto de interrupción. Y se hace automáticamente por hardware. No hay necesidad de ningún software aquí, ¿verdad? No hay necesidad de que este main haga una llamada a su rutina, no. Es el propio hardware que desencadena, digamos, esta llamada y esta rutina se ejecuta y una vez que termina, retorna a la ejecución normal del programa. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es en síntesis, digamos, una interrupción. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, vamos a ver un poquito más ahora, ¿eh? Porque el problema es cómo podemos usar estas interrupciones. Y aquí viene lo que es un poquito más complejo, digamos. Porque, como digo, la idea muy simple. El problema es cómo se usa esto. Cómo hay que hacer para configurar lo necesario para que se use o se pueda usar esta interrupción. Y entonces, lo primero que tenemos que saber es que cada fuente de interrupción, ¿de acuerdo?, tiene un bit de armado, de activación de la interrupción. ¿De acuerdo? Ya hemos visto eso en el SysTick, ¿verdad? El bit enable, interrupt enable, ¿verdad? Ese bit es el bit de armado. O sea, si ese bit está en 0,
como estuvimos usando hasta ahora, un SysTick, ese dispositivo no interrumpe a nadie, no genera una interrupción hardware. Se queda, podríamos decir, callado. ¿De acuerdo? Entonces, todos los dispositivos, cada uno de los dispositivos de hardware de este micro particular tienen un bit de armado. Es decir, yo le puedo decir a cualquier dispositivo del Texas que me interrumpa o no, activando o no este bit. ¿Está? Entonces, lo que tengo que hacer es, en primer lugar, activar la interrupción en el dispositivo de todos aquellos que yo quiero que me interrumpan y desactivar todas las interrupciones de los dispositivos que no quiero que me interrumpan. Por suerte, este dispositivo de Texas tiene por defecto, o sea, después del reset, todas las interrupciones deshabilitadas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es una suerte porque si no, tendríamos que desactivar las interrupciones manualmente de todos los periféricos que no queremos usar, ¿verdad? Por suerte, como digo, normalmente este dispositivo desactiva las interrupciones de todos los periféricos después del reset. Entonces, ninguno puede interrumpir. Entonces, lo único que tengo que hacer es activar de aquellos que quiero interrumpir. ¿Está? Eso es una primera cosa importante. Segunda cosa importante, todos los hardware que pueden producir interrupciones tienen lo que se llama una bandera, un flag, que avisa cuando es necesaria o se va a producir una interrupción. ¿Está? Por ejemplo, en el caso del SysTick, ¿cuál sería este flag? Podría ser, profe, el que estábamos usando hace rato, que se ponían 1. Sí. Count. Count. Exactamente. Ese es el flag, ¿verdad? Cuando se produce una interrupción, cuando el SysTick produce una interrupción, count está en 1. ¿De acuerdo? Y esa es la bandera que indica que efectivamente necesita, digamos, atención, podríamos decir, el periférico, ¿verdad? En el caso, este es el ejemplo que estamos poniendo, el propio SysTick. Es una cosa muy importante con respecto a esto. Esta bandera hay que desactivarla. Porque si no la desactivamos, la interrupción queda pendiente. ¿Está? Y cuando terminemos de servir a la interrupción, como no desactivamos esta, se va a producir otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, nunca se olviden, tienen que limpiar esta bandera. ¿Está? En el caso del SysTick en particular, se limpia automáticamente. ¿De acuerdo? Pero es un caso muy particular. El SysTick no necesita ninguna atención con respecto a esto. Ni bien se produce la interrupción, automáticamente esta bandera se pone a cero. El propio hardware hace eso. Eso no pasa en ninguno de los demás periféricos de este procesador. En todos los demás periféricos de este Texas hay que limpiar esa bandera de interrupción para que no vuelva a interrumpir otra vez, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo al dispositivo periférico, es que ya te atendí, ¿verdad? ¿De acuerdo? No me interrumpas otra vez, ¿verdad? Ya te atendí. En todo caso, si se vuelve a activar esto, es porque otra vez se dieron las condiciones para que se produzca una siguiente interrupción, pero no la misma que ya habíamos atendido. Entonces, esto también es muy importante. Entonces, dos cosas estamos hablando ya, ¿verdad? Tenemos que armar
la interrupción, o sea, habilitar la interrupción en el periférico. Tenemos que, cuando atendemos a la rutina de servicio, limpiar la bandera de interrupción. Y por último, el último elemento importante es que tenemos que habilitar la interrupción del lado del procesador. El ARM tiene una bandera que desactiva las interrupciones. O sea, la interrupción se puede producir, pero el procesador no le hace caso. ¿Se entiende la diferencia? Aquí yo lo que le digo es al periférico que interrumpa. Aquí le digo al procesador que se deje interrumpir o no. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, si yo quiero usar interrupciones, tengo que habilitar la interrupción en el procesador. ¿Está? Esto es teoría, digamos, podríamos decir, pero es muy importante porque en realidad, aunque estamos viendo un ejemplo en este procesador, este tipo de cosas en todos los procesadores es exactamente igual. En todos los procesadores tengo un bit, de alguna forma, tengo que armar la interrupción. De alguna forma el dispositivo me avisa con una bandera que yo después tengo que limpiar. Y de alguna manera tengo que decirle al procesador que acepte las interrupciones. ¿De acuerdo? Esto siempre hay en cualquier procesador que ustedes usen. Nosotros estamos usando como ejemplo este de Texas, pero en realidad, como ya les digo, en cualquier procesador van a tener que hacer algo similar a esto, de alguna manera. ¿Está? Entonces, estos son los 3 pasos principales, podríamos decir, para que las interrupciones sean aceptadas. Digamos que son los principales, porque en realidad aquí faltaría, en el caso de este dispositivo de Texas, hay que configurar también el NBIC. El NBIC es, se escribe así, ¿verdad? NBIC. Esto era, les muestro el manual para ver el nombre exacto de esto. El NBIC es Nested Vectored Interrupt Controller. Este es el dispositivo periférico que se encarga de manejar las interrupciones hardware para el procesador. Tiene varias funcionalidades. Nosotros no vamos a ver la mayor parte de estas funcionalidades, no las vamos a ver, porque es un dispositivo muy sofisticado, muy interesante también. Acepta, por ejemplo, maneja prioridades de interrupciones. Yo puedo decir, por ejemplo, que no sé, la interrupción del real-time clock es más importante que la del convertidor, pero entonces se le da prioridad a la interrupción del convertidor. Hace lo que se llama el tail chain, etc. Esto es un dispositivo muy sofisticado, muy interesante, pero como no nos alcanza el tiempo, nosotros lo vamos a usar en la forma más sencilla posible. Pero vamos a tener que tocar este NBIC para usar interrupciones en los periféricos de Texas Instruments. Los periféricos como el SysTick no pasan a través del NBIC. Entonces podríamos decir que no hay necesidad de tocar el NBIC para el SysTick en particular, pero es el único periférico. Todos los demás, el GPIO, el timer, todos sí utilizan el NBIC, y entonces habrá que configurarlo apropiadamente. Me quería comentarles nomás, este procesador es sumamente sofisticado. Fíjense aquí para que lean nomás, este GPIO que ya estuvimos viendo. Yo puedo programar para que cualquier pin del GPIO produzca una interrupción, ya sea por la detección de un flanco de subida, flanco de bajada o ambos, o incluso por nivel, alto o bajo. Fíjense, esto
se puede hacer con el GPIO. Cualquiera de las líneas de los puertos acepta interrupciones. Todos, en realidad, para decirlo correctamente. Todos aceptan interrupciones. O sea, tenemos 43 entradas de interrupción, digamos. Es un dispositivo espectacular este micrito, ¿no? Realmente muy, muy potente, ¿no? Y todos los periféricos, el UART soporta Interrupt Service, todos los dispositivos soportan interrupciones. El CAN, el USB soporta interrupciones, el convertidor analógico digital, todos soportan interrupciones. Todos los periféricos de este dispositivo. Nosotros vamos a ver algunos ejemplitos de cómo se puede usar las interrupciones y para qué podrían sernos útiles en nuestros trabajos. ¿Ok? De acuerdo. Dejamos aquí por hoy, ¿sí? ¿Les parece? Y seguimos el miércoles con este tema. Y el viernes me gustaría que tengamos una clase práctica en la facultad. Un laboratorio el viernes a la mañana. ¿Ok? Está bien, profe. Sí, profe. Sí, profe, yo no quiero desarmar, prefiero perder los puntos. No, y no hay necesidad de que desarmes, ¿verdad? Podés usar nomás así como está, ¿no? Va a cargar el otro programa nomás. Ah, entonces sí. Pero si usamos otro periférico y tenemos que desenchufar. Sí. Entiendo perfectamente el problema, ¿verdad? Sí. Pero necesitamos eso, ¿verdad? Yo no creo, la verdad que todavía no tengo preparada la práctica, pero no creo que haga falta desarmar nada para usar la práctica, ¿sí? Ok, profe. ¿Sí? Bueno, dejamos aquí entonces la clase por hoy, ¿sí? Nos veremos mañana. Creo Sí. que entonces, ¿no? Sí, mañana. Y seguimos con las interrupciones entonces mañana, ¿sí? Vamos a ver las interrupciones de SysTick y el viernes vamos a usar las interrupciones de SysTick en el laboratorio, ¿sí? Esa sería un poco la idea de la clase del viernes, ¿ok? Dale, profe. Dale, señores. Dale, profe. Dale, profe. Nos veremos. Nos vemos. Chao, Bueno, chao. ustedes estamos casi todos. ¿Quién falta? Falta uno, ¿verdad? Esteban creo que falta. Esteban. Ok. Bueno, voy a llamar la lista simplemente para completar eso antes de que se me olvide. Porque si no, voy a tener problemas. Guillermo Apodaca está, ¿verdad? Presente. Sí. Nicolás Escurra está. Esteban el que no está, ¿no? Matías Gil está. Presente. Pablo Yoya está. Diego Miranda está. Presente. Ok. Dale, muchas gracias, señores. Nos veremos mañana. Chao, profe. Chao, chao.